Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Agarramos el Mundial de Parche. Hoy estamos nuevamente con un grupo más, estamos con el grupo F, saludamos a Alex, a Sergio, a Fabián y a Hayes. ¿Cómo vamos, señores? Todo bien, todo bien. Bien, Ana, bien. Eso me alegra, Este grupo me gustó. pero por el país que le tocó. Sí, país de hecho aprendí cosas que no sabía. Creí que sabía, pero aprendí más cosas. Eso está bien, eso está bien. Entonces, para arrancar, les propuse yo ese ídolo neerlandés, en nuestra época holandés, hoy toca decirle Países Bajos. Entonces vamos a arrancar con el primero. Y no es porque sea por edad, pero Hermano, este es facilito, el papá de los pollitos. De de aquí para acuerdo. abajo arrancan todos a amarrarle los guayos a este señor, porque este es el grandísimo flaco Johan Cruyff, ídolo del Ajax y después del Barcelona. En el capítulo pasado hablábamos de otro miembro del club de jugadores del siglo XX. Este es otro miembro de ese exclusivo club. Como dato curioso, el anterior, del que hablamos en el capítulo pasado, el Kaiser Beckenbauer, era como su némesis. Y se evidenció en un mundial en el que estuvieron juntos. Bueno, este señor es demasiado legendario. Balón de Oro 3 veces, ganó 3 Eurocopas como jugador. Estuvo en la final del 74 en Alemania y perdió la final con Alemania, en el equipo del cual era capitán Beckenbauer. El hombre también fue entrenador, llevó al Ajax a ganar la Eurocopa en el 87 e hizo que el Barcelona, el equipo aquí de nuestro querido compañero, la ganara por primera vez en 1992. El hombre usaba el número 14 en la camiseta y esa vaina era como raro porque en la época en que él jugaba, los jugadores iban del 1 hasta el 11. Tenían números diferentes o raros. Y él fue el que empezó con ese tipo de cosas. El hombre no fue al Mundial del 78 porque tuvo una amenaza de secuestro cuando él vivía en España, entonces decidió priorizar su seguridad y la de su familia. Entonces, mucha gente dice que él hizo faltas allá y faltó verlo en la final. ¿Qué más les cuento? El hombre lo ha ganado todo, lo hizo todo, pero lo más importante y lo que me parece chévere de él, que es de esos jugadores que no solamente trasciende como jugador, sino como persona. O sea, como jugador, indiscutiblemente uno de los mejores, pero como persona trasciende y trasciende siendo líder de equipos y dejando el legado de lo que hoy llaman el fútbol total. Sí. Que crearon pues Guardiola, Xavi, el Barça de la era moderna, donde el fútbol de posesión es lo importante, tener el balón, que todos los jugadores puedan ocupar diferentes posiciones, que el arquero no esté solo debajo de los 3 palos y que tener el balón, la posesión del balón, no solamente sirve para atacar, sino también para defender. O sea, el hombre giró la manera de pensar y rompió muchos paradigmas de la forma como se jugaba el fútbol y de cómo se veía. Es una persona que no solo nos dejó goles, victorias, sino una manera de ver el fútbol. Total. Yo a él solo lo conocí pues cuando fue ya técnico del Barça. Yo creo que fue por la forma en que jugaba el Barça que me hice yo es fan de ese equipo, porque realmente le dio la identidad que usted dice de la selección holandesa a ese equipo. Y cuando empezó era impresionante. Yo nunca había visto jugar un equipo así. Y después cuando vino lo que usted dice, Guardiola, o sea, fue algo impresionante. Realmente el tipo fue un maestro del fútbol total, de que todos jugaran en todas las posiciones, de que se movieran para todos lados, de que reemplazan. Es que eso cuando esto de Messi, que el falso 9 y todo eso, esas cosas, todo eso es de él, realmente. Es uno de los mejores de la historia para mí también.
conceptos que ya estaban inventados y fueron por Cruyff. Mm. Y adicional que se le llama la vieja escuela Cruyff, es por eso, porque tiene una base muy brava y tal cual la filosofía de Barcelona es eso, Johan Cruyff. Sobre todo el Sí. fútbol de posesión, ¿no? Él era el que le gustaba tener la pelota. Él era el que le gustaba mover el movimiento a través de los espacios. La bola se mueve y se mueven los jugadores. Y sobre todo la posesión, no perder la posesión. Ese fue el concepto que más le dio. Y pues yo tampoco lo vi jugar, pero me decían que era un monstruo. De hecho, él dicen que inventó la jugada de que usted está mirando hacia un lado y luego con el pie manda la bola hacia atrás y queda mirando al otro lado. Él fue el que inventó esa jugada. Adicionalmente, pues yo también empecé a ser hincha del Barcelona, pues no hincha, pero sí me gustó el Barcelona que él dirigió cuando estaba Romario, Ujú. estaba también Stoichkov, que Laudio. ese equipo goleaba y gustaba y jugaba de una manera increíble. Ujú. Inclusive uno de sus alumnos fue Guardiola, Mm. por eso él tomó mucho esos conceptos. Dato curioso es que Cruyff usaba la número 7 en un principio y un jugador quería usar esa 7 y ahí es cuando él adopta el 14 con el que jugó toda la vida y rompió esa línea de que del 1 al 11 eran los números que tenían que tener los dorsales de las camisetas de cada selección o de cada equipo y ya ahí arranca él con el 14 y se conoce con el 14. El popular 14, sí. Listo, vamos a irnos con otro histórico. Bueno, este lo escogí yo, Marco Van Basten, en un goleador. En la que hicimos de anterior, escogí a Klinsmann y ahora Van Basten, porque realmente el fútbol es los goles, la emoción de los goles ese es el fútbol, pues. Van Basten, él nació en el 64 y jugó en el Ajax y en el AC Milán. Representó a los Países Bajos durante 58 partidos, marcando 24 goles, o sea, cada 2 partidos hacía un gol. Era un goleador de raza. Ganó la Eurocopa 88 y lastimosamente se retiró a los 29 años por una lesión en su tobillo. Le hicieron una cirugía y se suponía que duraba 3 meses en recuperación, duró como 3 años, no, y decidió retirarse. De ahí siguió su carrera como técnico y fue entrenador de los Países Bajos durante 4 años, del 2004 al 2008. Y le fue bien, realmente le fue bien, pero pues como no logró ningún título, pues así son la vida de los técnicos. En total en su vida él jugó 379 partidos y marcó 282 goles. Es impresionante su nivel de goleador. Le tengo 2 datos de Van Basten, porque me puse, Holanda es uno de los equipos que más me gusta. Y este es como el primer referente de goleador con Jürgen Klinsmann, que lo hablamos en el episodio anterior. Y cuando se retira, él da una vuelta olímpica en el San Siro y Capello llora de verlo caminando y decir, ¿por qué no está vestido de cortos, sino que él iba vestido formal? Y le tocó obligadamente salir del fútbol o como jugador. Y otro dato es que ¿cómo debuta él? ¿Reemplazando a quién? ¿Ustedes a quién creen que reemplazó Marco Van Basten? ¿Al Gullit? ¿En el Milan? No, ¿Al Gullit? no, ¿Dónde? ¿En el a Milan? Johan Cruyff ¿A Cruyff? Sí. Uf. A ver, le voy a preguntar, pues, ¿dónde? ¿En el Haya? en el Ajax, sí. Sí, él claro. debutó en el Ajax. Sí. ¿Este man no ganó nunca Balón de Oro, no? No encontré eso. Balón de Oro no. Es que no veo la pantalla. Este fue mío, esto fue mío. Es Dennis Bergkamp. Sí, Dennis Bergkamp. Pues primero por el gol que hizo en el 98 contra Argentina, que la bajó de una manera magistral, pero no fue la única jugada que hizo así, sino él fue muy icónico en el Arsenal
de finales de los 90 y principios de los años 2000, del año 2000, porque jugó ahí desde el 95 hasta el 2006. De hecho, fue la época más ganadora del Arsenal después de mucho tiempo. Volvió a ganar hasta hoy, pero llevaba, con él ganaron 3 Premier League, 4 FA Cup, 3 Community Shield, y aparte de eso también jugó con el Inter de Milán y el Ajax. ¿Se acuerdan que en una época el Inter era la selección holandesa y el Milan era la selección alemana? Que estaba Klinsmann, que estaba, ¿quién más había? Creo que Matthews. Una rivalidad muy chévere porque era como si estuvieran los alemanes contra los holandeses. Ajá. Y este señor, sobre todo en esa época del Arsenal, fue la que más lo vi y jugaba increíble, junto con Thierry Henry, que fue goleador también con el Arsenal. Ese equipo del Arsenal era muy bueno, con Pires, yo me acuerdo de Pires y me acuerdo de Ljungberg. Ljungberg. Muy bueno, Los Invencibles. era muy bueno, jugaba muy bien. Thierry Henry era un teso así. Jugó, Eh, jugó 79 partidos con Países Bajos y con 37 goles. Llegó a la semifinal de la Copa del Mundo del 98 y a la Eurocopa de 1992 y 2000. Con Países Bajos no ganó nada, pero fue muy, muy importante para el Arsenal y sobre todo para el Ajax, porque sí ganaron una Copa UEFA con él. de Bergkamp, que es también de mis ídolos, curiosidad, tenía miedo a volar y acordaba con los Sí, técnicos que se iba antes en carro, en tren, en lo que fuera por tierra, sí, pero sí, no se sí. subía a un avión. Sí, sí, el tipo era así. Y otro dato es que ese golazo que le hace Argentina en el 98, en Países Bajos la emoción produjo un pequeño sismo en algunas ciudades. Era Dennis Bergkamp. Vámonos con Jugadorazo. Van Basten sí ganó 3 veces el Balón de Oro, nada más. nada 88, más. 89 y 92. Sí, es que yo tenía esa duda, sí, hermano. Bueno, vámonos con Clarence Seedorf. El Silver. Ahí les voy a botar el dato primero. El man nació en Surinam, no en Holanda, pero Surinam tiene una política que usted no puede tener doble nacionalidad, entonces el man renunció a la nacionalidad para poder jugar con Holanda. Él empezó en el Ajax, como casi todos los ídolos así del Ajax, saltó al Sampdoria y del Sampdoria al Real Madrid. Y del Real Madrid, pues digamos que no le fue mal al final, jugó bastantes partidos, en total 121, y ahí saltó al Inter, que estuvo 2 años, casi 3, 2 y medio, y de ahí saltó al Milán, que fue como donde se hizo más conocido. El man tuvo unos problemas con Marco Van Basten en la selección y al final terminó de no jugar más en la selección por los problemas porque a Van Basten le gustaba poner más gente joven. Entonces, pues no se llevaba como muy bien. El man terminó la carrera en Botafogo, en Brasil. Ah, sí, señor. Y pues como nació en Surinam, hizo un estadio y tiene un equipo allá y hace muchas ayudas y no sé qué. Se casó, más se casó, se divorció y ahora está casado con una canadiense iraní, creo que era. ¿Y qué más? No, creo que eso fue. Me gustaba, me encantaba el del Inter así con las gafitas y todo acuerpado, peludo. De manera 10, así, super 10. Hacía goles. Estuve mirando como todos los torneos, los que participó en todas las temporadas. Solo media temporada en el Real Madrid no metió goles en 10 partidos. Entonces, yo creo que por eso fue que lo mandaron al Inter. Pero es uno de esos jugadores que jugó los dos grandes en Inter y en el Milan. Pero pues se hizo famoso en el Milan. Seedorf tiene un récord que no tiene ni Messi ni Cristiano. Y es ser campeón de Champions con 3 equipos diferentes. El Ajax en el 95, Real Madrid en el 98
y Milan en el 2003 y el 2007. Sí, el man ganó muchas cosas con el Milan. Dos Y Champions. no sé si Sergio lo está confundiendo de pronto un poquito porque el de las gafas era Edgar Davis. Davis, es cierto. Sí, Pero Edgar ellos dos cuando estaban, o sea, era un mediocampo que sí. pasar era bravo. Pero este fue el de Real Madrid. Davids no jugó en el Real Madrid. Él era No, Davis jugó en la Juventus. En la Juve, sí. Con Pavel Nedved. Yo me acuerdo de Pavel Nedved. Y eso que de los que elegimos, igual nos faltan, ¿no? Bueno, yo les voy a presentar el que elegí porque me pareció que tenía que estar. Ruud Gullit. Y Muy es el bueno señor, también. el tulipán negro de Padres de Surinam. Fue el primer capitán como de ascendencia africana que tenía los Países Bajos. Y este jugador pues tenía unas cosas particulares. Fue Balón de Oro en el 87, campeón de la Eurocopa en el 88, en un equipazo que también estaba Marco Van Basten, campeón de Champions con el Milan en el 88, 89 y 89-90, campeón de la Intercontinental que se le gana a un equipo verde, pero él no jugó ese partido. 66 partidos con la selección, 17 goles para la selección. Y curiosidades de él es que era un centrocampista tirando a delantero y muchas veces se posicionaba en el tan llamado falso 9. Y en ese Milán del que hablaban ahorita era con Marco Van Basten y Frank Rijkaard, que eran o sea, era un tridente impresionante. Entonces, ese tridente también se vio en la selección y ganan la Eurocopa del 88. En el 94, aunque sale en el álbum, no fue a ese mundial porque tuvo una discusión con el que es el hoy técnico de Curazao, Dick Advocaat. Él renuncia días antes del mundial, se va de la convocatoria y dice: yo no me entiendo con este tipo, y deja la selección. Ese era Ruud Gullit. Una curiosidad que me pareció chévere: cuando debuta, no se llamaba Ruud Gullit, se llamaba Ruud Dil, y era el apellido de su mamá, sino que como el Gullit sonaba más bonito, el nombre artístico del man es Ruud Gullit. Me pareció curioso. Y otra cosa que me pareció curioso fue que entre el 82 y en el 84, no sé quién era el técnico en ese momento de la selección holandesa, pero el jugador estuvo como líbero, arrancaba desde atrás en la defensa y era el que le daba el equilibrio en esos años a la selección. Entonces me pareció que dije: este man tenía una pinta de extremo, de delantero 9, de creativo, y también se iba para atrás a coordinar un equipo como defensa. Entonces me pareció, wow, dije, sí valía la pena meter a Ruud Gullit, y tenía mis dudas porque también quería meter a Ruud van Nistelrooy. Muy bueno. Entonces, se nos quedan por fuera algunos holandeses como Rijkaard, por ejemplo. Rijkaard también jugaba mucho. Qué lástima que esta selección no haya ganado un mundial. Lo que pasa es que Holanda siempre es favorita, pero ahí se queda. Pero siempre es favorita, igual este año y hace 4 años y hace 8 años. Estuvieron cerca cuando jugaron, cuando fue hace 8 años. 3 finales ya, 3. 3 finales, sí, señor. 2010, en el 74 y en el 78. El 78 en Argentina, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí, se merecen como esa cofa por todo el fútbol. Además que tiene mucha historia, o sea, los jugadores no son uno ahí, son todos trascendentes, ¿no? Todos han hecho cosas que van más allá de un simple jugador.
Así es. Entonces, con esa introducción, nos metemos en el grupo F y obviamente vamos a hablar de Países Bajos. Entonces, arranquemos con Alex. ¿Qué pedigrí tiene estos Países Bajos para este mundial? Países Bajos en su historia ha participado con este sería el 12º mundial. Empezó en Italia en 1934, Francia en 1938 y después volvió hasta Alemania 74. Ahí fue una de sus primeras derrotas en una final. Perdió contra Alemania, aunque empezó ganando. En Argentina 78, como ya lo dijeron, no fue Johan Cruyff. Llegaron a la final también y subcampeones. Y desde ahí no han faltado. Sí, faltaron en el 80, en el 82 y en el 86, pero a partir del Italia 90 no han vuelto a faltar. Es de los pocos equipos que tiene un excelente palmarés. Desde 1990 siempre han avanzado la fase de grupos. Nunca se han quedado en fase de grupos. Aparte de eso, pues fueron los creadores del fútbol total. El fútbol total lo creó, o sea, el creador del fútbol total fue el técnico de ese equipo que se llamaba Rinus Michels, Sí. pero uno de sus alumnos más avanzados era Johan Cruyff. Básicamente el fútbol total indica que cada jugador puede tomar la posición de su compañero para respetar siempre la estructura del equipo. Entonces, si un lateral se va, puede un mediocampista ir y cerrar esa posición. Eso es el concepto del fútbol total. Como datos curiosos de su historia, en el 2006, Países Bajos contra Portugal protagonizaron el partido más indisciplinado de toda la historia, con 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. En ese entonces, Portugal fue el que avanzó ganando 1-0. Uno de los datos que más me llamó la atención fue que Luis Van Gaal dirigió la selección holandesa en 2 ocasiones, en el 2014 y en el 2022. Nunca perdió un partido en tiempo regular, pero fue eliminado por la misma selección, Argentina, por penales, en la semifinal del 2014 y en cuartos del 2022. Sí. Su máximo goleador histórico es Robin Van Persie y anotó 6 goles en los mundiales. Y esa es la historia de la selección de la naranja mecánica, como se le conoce. Bueno, hubo un mundial al que sí faltaron. Sí, en el 82 y en el 86 faltaron. Y en el 2018 en Rusia. Rusia también. Sí, Sí, perdón, sí. Sí, recuerdo que es que ha sido también tan caótico como las caídas de Italia. Que ellos tenían todo para clasificar y se quedan. No me acuerdo si fue por repechaje o fue, pero sí fallan a ese mundial. Bueno, nos vamos entonces ahora con Sergio. ¿Qué pedigrí tiene Japón, los nipones? Japón, pues es la 8ª participación con esta en el 2026. Es catalogado como el mejor equipo de la Copa Asiática. La ha ganado, es el equipo que más veces ha ganado la Copa Asiática. Tiene varias medallas y títulos pues, en categorías juveniles. Lleva seguido desde Francia 98, 8 mundiales. Estuve leyendo por ahí que hubo momentos, o sea, las primeras como 15 ediciones no participó, en uno no clasificaba, pero en otros no lo dejaron participar por lo de la Segunda Guerra Mundial. En la primera participación pues quedó penúltimo, no le fue muy bien, pero desde las últimas 7 participaciones ha ido mejorando. Incluso el mundial pasado pasó a ronda y le ganó a España y a Alemania. Así que, pues sabe ganarle a grandes y sabe jugar contra grandes. Fue el primer clasificado al mundial después de los anfitriones, o sea, después de Canadá, México y Estados Unidos, fue el primer país que se clasificó para el mundial. Listo.
Vámonos ahora con Suecia, Pacho. Es el pedigrí de Suecia. Bueno, Suecia ha participado en 12 Copas del Mundo, desde el 34, las 38, 50, 58, 70, 74, 78, 90, 94, 2002, 2006 y 2018. Ha sido su mejor resultado histórico, campeón del mundo en el 58, en una Copa del Mundo que organizaron ellos. Perdieron la final contra Brasil de Pelé. Y luego fue 2 veces tercer lugar en el 50 y en el 94. Suecia siempre ha sido considerada como una selección seria, disciplinada y competitiva, con una tradición táctica y de grandes generaciones. Podemos recordar a Larsson, a Ibrahimovic, aunque no clasificó en el 2022, seguía siendo como un rival duro en las Eurocopas. Para esta clasificación se clasificó de una forma también súper extraña, me tocó leer porque no entendí, quedó de último en el grupo de las clasificatorias europeas. Son 12 grupos en la eliminatoria europea y pasaban los primeros y los segundos pasaban a un repechaje. Entonces, para completar 26 equipos, tocó ir por allá a sacar el coeficiente que tenían en la Copa de Naciones y una cosa así. Total, Suecia tenía como que buenos resultados en esas Eurocopas y pasó. Y ganó en esos repechajes ganándole a Ucrania y a Polonia. Entonces Suecia, digamos que llegó como de medio de arepa a este mundial. Sí, ellos les contaron lo de la Nation Leagues. Y lo curioso es eso, que clasifica sin ganar un solo partido de grupo, si no estoy mal. Quedó de último, y en el grupo que era con Suiza, que clasificó. Solo que quedó eliminada en este repechaje, Eslovenia, Suecia. Quedó de último y fue el mundial por encima de eso. Entonces, muy curiosa esa forma de clasificación en Europa, pero pues como son tantos. Pero bueno. Don Hayes, nos vamos con Túnez. Bueno, permítame hacerle la introducción a las Águilas de Cartago, como se llama, que ocupa el puesto 44 en el ranking FIFA. Es un equipo que ha estado 7 veces en el Mundial, en el 78, 98, 2002, 2006 y de 2018 para acá estaba participando siempre. Ha sido un equipo muy regular, pues se puede decir que regular últimamente participando en mundiales, pero nunca han pasado de la fase de grupos. Su mejor participación fue precisamente en su primer mundial, cuando se convirtieron en el primer equipo africano en ganar en un mundial. Ganaron a México. Es un equipo que en mundiales ha tenido 3 victorias, 10 derrotas y 5 empates. O sea que es un equipo con historia, pero una historia, digamos que como que le falta cafeína a esa historia un poquito. Pero sigue siendo referente, ¿no? Pues sigue estando ahí. Listo. Países Bajos y Japón van a jugar en Dallas el 14 de junio, igual que Suecia y Túnez en Monterrey, en México. En los partidos directos que ellos han tenido, Países Bajos y Japón han jugado 3 partidos, 2 amistosos, uno lo ganó 3-0 Países Bajos, el otro lo empataron, y por mundiales jugaron o se enfrentaron en Sudáfrica y Países Bajos ganó 1-0. Mientras que Suecia y Túnez solo tienen un solo partido y, oh sorpresa, lo ganó Túnez 1-0. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿son tan cenicientas? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver qué nos cuenta Hayes de Túnez. Pero continuamos con la pizarra. Alex, Países Bajos, ¿cómo es esa pizarra de la naranja mecánica? Bueno, su formación de base es 4-3-3. Esa es la formación que más utiliza el técnico Koeman.
pero tiene muchas variantes. De hecho, durante su etapa eliminatoria pasaron invictos la clasificatoria europea en el grupo que quedaron, junto con Polonia, Finlandia y Malta. Hicieron de 8 encuentros, 6 victorias, 2 empates, ninguna derrota. Con los únicos que empataron siempre fue con Polonia, tanto de local como de visitante. Hicieron 23 goles. Es un equipo que sobre todo sobresale su solidez defensiva, porque tienen a Van Dijk, que es como principal eje de la defensa, y pero también pueden mutar dependiendo del juego. O sea, si necesitan atacar, pueden volver un 3-4-2-1-2, donde buscan mucho juego por las bandas. Cuando necesitan mayor control interior, juegan un 4-2-3-1. Pero una de las características de este equipo es que la presión alta es lo que más puede asfixiar a los rivales. Les gusta presionar muy alto, aunque tienen debilidades, ¿no? O sea, esto es la fórmula de juego de, de Holanda. Perdón, de Países Bajos. Holanda, estuve averiguando también por qué Países Bajos y no Holanda, y Holanda es una región de los Países Bajos. Entonces, desde el 2020, el gobierno holandés, el gobierno de Países Bajos, se dedicó a hacer una campaña para que los dejaran de llamar Holanda, porque hay dos Holandas, es como regiones, como decir Carolina del Norte y Carolina del Sur, Holanda Alta y la Holanda Baja. Entonces, ellos querían que los llamaran Países Bajos, no Holanda, porque son dos regiones dentro del país, y los únicos que se llaman holandeses son los de esas regiones. Por eso es Países Bajos y no Holanda, como se conocían antes. Una curiosidad que encontré fue que Ronald Koeman es la segunda vez pensé que era la primera vez, pero es la segunda vez que dirige a la selección de Países Bajos. La primera vez se fue porque el Barcelona lo llamó, y después de que Van Gaal renunció después del Mundial de Qatar, él tomó en enero del 2023 la responsabilidad de dirigir a los Países Bajos. De sus últimos amistosos, empató con Ecuador, pero con un hombre menos, y ganó contra Noruega 2-1. Listo. Vamos entonces con Japón, Sergio. La pizarra de Japón, ¿cómo es? Está en mute, Sergio. Está aquí desparramado ya hablando. El técnico se llama Hajime Moriyasu. En teoría es un técnico, solo dirigió un equipo de media tabla antes de entrar como a las divisiones menores de la selección japonesa. Fue asistente técnico del director técnico y después se volvió director técnico desde el 2018. Entonces es uno de los técnicos con más tiempo en una selección que ha sido clasificada al Mundial desde el 2018, son 8 años. Como les dije ya, en el Mundial pasado demostró, pues, ganándole a España, a Alemania, que puede jugar contra los grandes y lo hace bien. Este año esperan que les vaya mucho mejor, porque la mayoría de sus equipos juegan en ligas europeas, como ahorita que hablemos de las figuras, pero en España, Alemania, Inglaterra, Italia, todos los jugadores tienen mucho roce europeo. Juegan normalmente un 4-2-3-1, muy rápidos, muy versátiles. Al técnico muta sin ningún problema, cambias el sistema según el rival, y eso es una de sus mayores armas. Son capaces de acomodarse a cómo juegan el rival. Son muy físicos, recuperan muy rápido la pelota, muy rápidos por las bandas sobre todo, y pues una de sus principales virtudes es que todos corren, todos presionan, todos cumplen las funciones que el técnico les da. Entonces son muy, muy organizados. Incluso cuando estaba buscando como información, encontré la página del equipo de la Asociación de Fútbol de Japón. Cuando uno entra a ella, tienen en PDFs como el espíritu del equipo, el objetivo, ¿sí me entiendes? O sea, está súper organizado, que si usted quiere verlo, está todo en PDF. O sea, es como una escuela. La página no es muy bonita, no, es súper básica,
pero lo que quiero decir es que todo lo tienen documentado, significa que tienen la política como selección, como país, de que vamos a hacer esto, no hay como medios, ¿sí me entiendes? No es como, es que no sabía que si yo venía no podía, no, acá están las reglas. Entonces son muy japoneses y muy organizados. Un buen reflejo de su cultura. Tal cual, exactamente. En Japón usted sí sabe que no existen canecas de la basura en la calle. El que hace basura se la lleva en su maletín. No existen en la calle porque la gente no. Entonces entra a un supermercado y no hay bolsas de basura o si tiene una botella de agua no la puede botar ahí porque termina usted con el maletín lleno de basura. Vuelve al hotel porque no existe. Porque la gente, es todo eso, es la cultura, es como cómo se organiza. Listo, gracias, Como, Sergio. como dato de Japón, no sé si sabían, pero hay un jugador japonés que se llama Kaoru Mitoma, que juega en el Brighton, que prefirió antes de ser profesional hacer universidad y hacer una tesis sobre el regate. El tipo estudió antes de ir A jugar. a la Premier League. Es una historia impresionante. O sea, el tipo hizo, ¿qué era lo que hacía que un regatador tuviera éxito para ganar los duelos? O sea, la teoría antes de... Sí, él hizo una tesis en los regates. Es impresionante. O sea, uno de los datos que aprendí también de Japón hace poco. Bueno, súper. Vámonos ahora con la pizarra sueca. Bueno, Suecia cambió de entrenador pues por esa mala clasificatoria. Cambiaron en octubre del 2025, se llama Graham Potter. El tipo había sido técnico del Chelsea y del West Ham, sin no mucho éxito, pero bueno, ahí lo clasificó en en este repechaje, entonces están en manos de él. Suecia tiene un clásico de 4-4-2, juegan así siempre, con un bloque medio muy ordenado, líneas juntas, poca distancia entre el mediocampo y la defensa, mucha disciplina técnica como buenos europeos, técnica y táctica, transiciones rápidas, recuperan el balón y salen directo hacia su delantero, mucho uso de las diagonales, juegan por las bandas, los extremos que ayudan mucho defensivamente, pero también tienen su aporte ofensivo, laterales que suben, pero con moderación. Son como muy conservadores, podríamos decir. Y a balón parado son fuertísimos. Tienen unos tipos gigantes, entonces, sobre todo sus defensas. Entonces basan su ataque sobre todo a juegos, a tiros de esquina, lanzamientos laterales o cobros de falta. Así juega Suecia. Listo. Y por último tenemos a Túnez. ¿Cuál es la pizarra de Túnez? Ey, Los tunecinos es un equipo de sacrificio defensivo, como el término. Todos tienen claro que tienen que defender. Si se descuida el utilero, entra y entras a defender, no a llevar agua ni nada de eso. O sea, si le dan papaya, entra a defender. O sea, de verdad es como una convicción y es lo que los ha hecho tener el estatus que tienen ahora. Con esa estructura, ellos arrancan con una estructura de 4-2-3-1 que vuelven fácil 4-3-3, o sea, todos los buses parqueados. Y cuando se dan al ataque, se dan con un 4-1-4-1, o sea, igual van como cuando uno se sube al bus, como cuidándose la cartera, así son ellos, o sea, son demasiado, como, no sé, desconfiados. Juegan así, pero eso les permitió ser los primeros en su grupo y lograr 28 puntos de 30 posibles. Fueron 9 victorias y un empate que lo llevaron a clasificarse como primero en el grupo de ellos. Entonces, su estructura es defensiva, claramente, pocos espacios interiores, o sea, entrarles por ellos, por el centro no es una buena estrategia y son jugadores que, como son de una vocación altamente defensiva, son muy agresivos en un duelo. Tienden a hacer doblajes y pues a recuperar ese balón a lo que es lugar. Entonces es más o menos su ADN a nivel de equipo.
Listo. Países Bajos va a enfrentarse a Suecia en la segunda fecha en Houston el 20 de junio y Túnez se enfrenta a Japón en Monterrey el mismo día. En los partidos entre ellos, bueno, Países Bajos versus Suecia, pues obviamente se han enfrentado en muchas ocasiones, 25 partidos, 11 victorias de Países Bajos, 8 victorias de Suecia y 6 empates. En Alemania 74 se enfrentaron en el Mundial y quedaron 0-0. Y creo que alguien lo mencionó hace un rato, pero ahí es cuando Johan Cruyff hace la jugada que le llaman el Cruyff Turn. Esa es la primera vez que él sale con esa jugada. Sí. También se enfrentaron en una Eurocopa, que igual, 0-0. Y más adelante, en esa Eurocopa gana Países Bajos por penaltis. Mientras que Túnez y Japón han tenido 6 partidos, 5 victorias de Japón, 1 de Túnez, y se enfrentaron en el Mundial de Corea y Japón 2002 con victoria nipona 0-2. Y esos es como los historiales que tenemos de entre los enfrentamientos de ellos. Nos vamos ahora a ver las figuras, a ver el ídolo de los pueblos, el intocable de Países Bajos, Alex. Pues los intocables, porque aquí hay dos. Principalmente la figura principal de Países Bajos es Virgil van Dijk. Sobre él pesa el poder defensivo de Países Bajos. Pero también los dos del Liverpool, Cody Gakpo es de los que más ha jugado después de Virgil. Son los jugadores como que más confianza tiene el técnico en él. Obviamente hay otros jugadores, es que hay muchos jugadores importantes en este equipo de muy buen nombre. Está Memphis Depay, que está actualmente en el Corinthians, es el goleador del equipo, pero últimamente está muy apagado en cuanto a goles con la selección. Y Frankie de Jong, que juega en el Barcelona. Esos son como los 5 jugadores que más minutos tuvieron durante el proceso de las clasificatorias y adicionalmente durante los 2 últimos amistosos. Esos son como la base, la estructura del equipo. Virgil mencionado como uno de los mejores defensas centrales del mundo hace unos años, pero en esta temporada no estuvo tan bien. Lo que pasa es que ese equipo, o sea, primero que todo, Konaté estuvo terrible en el Liverpool. O sea, no tenía ayuda y cada vez que Konaté la cagaba, pues él trataba de salvar, pero algunas veces le ayudaba, pero a veces no. A veces terminaba de embarrarla. Pero últimamente ha hecho goles. O sea, el tipo también es un buen goleador para el equipo. A mí, total. a mí el que Hizo personal- 8 goles creo que fue que hizo, y hizo más que Wirtz, e hizo más que Isaac, el sueco. Sí, o sea, es que el goleador del equipo creo que es él, si no estoy mal. Estamos El muy defensa. jodidos en el Liverpool. Lo que pasa es que compensada la que le pegaron ahí. Uy, sí. Se acabó sí, ese o sea, el tema con el Liverpool fue que este señor, yo casi afirmo que gracias a lo que le dejó Klopp, él pudo ganar la primera temporada que hizo. Pero ya cuando él tomó el mando realmente del equipo, que no fue capaz de sostener a Lucho porque él se lava las manos y dice que eso fue la directiva. Y pues para mí, en mi concepto, él siempre prefirió a Gapco por encima de Lucho, sino que Lucho fue tan rendidor que no lo pudo sacar nunca de la titular. Entonces, y Gapco también coincidencialmente, o no sé, en Holanda supuestamente es polivalente porque puede jugar como extremo por izquierda o también delantero, aunque su característica no es ser goleador. Y ahí hay también otro punto, y es que pasó con Van Gaal, pasó con Koeman y con Slot, que no quieren a los latinos. O sea, si hacemos análisis, Riquelme tuvo problemas con Van Gaal. Van Gaal.
Falcao, cuando estuvo en Manchester, también De tuvo Chicharito problemas. se burlaba. Koeman Chicharito también. tuvo problemas con Luis Suárez en el Barcelona. Entonces, los técnicos holandeses nunca han sido amigos de los latinoamericanos. Sí, Se hacen un análisis ahí cortico. o sea, lo que pasa es que lo que leí es que a ellos les gusta mucho la disciplina. Y como el jugador latinoamericano cuenta mucho por su talento, muchas veces es como salga, como improvisar. Y a ellos no les gusta eso. O sea, ni a Juan Gaal, ni a Koeman, sino todo tiene que tener una estructura. Son muy psicorrígidos. Pero es irónico porque Cruyff antes adoraba eso. A él le gustaban los jugadores diferentes. Le gustaba Romario, le gustaba también Stoichkov, que muchas veces hacían la de ellos. O sea, entonces hay entonces, ¿quién era el diferente? El diferente era Cruyff porque él sí le gustaba algo, lo impredecible. Sí, de acuerdo. Bueno, nos vamos con Sergio y el intocable o los intocables de la selección nipona. No, me tocó escoger uno porque son muy difíciles de pronunciar. No, ¿Qué pasó con ese japonés? ahí voy mejorándolo. No, Takefusa Kubo es un extremo derecho de la Real Sociedad. Como les dije ahora, Japón esta vez va con jugadores, creo que de los veintitantos o 30 que miré, hay solo 3 o 4 que juegan en en la liga japonesa, y un par de ellos son arqueros. Entonces, hay jugadores del Parma, Ajax, Bayern Múnich, Liverpool, Real Sociedad. Entonces, este jugador de la Real Sociedad es un extremo derecho bajito, ellos no lo hablan bajito, sino de un centro de gravedad bajo, pero el man es muy Es una rápido. con barriga. Es una El man es muy rápido, buen extremo, buen golpeador y tiene una izquierda también muy buena para los pases. Entonces, todos esperan de él cuando los equipos, los contrincantes son muy cerrados, como que esperan que los regates. Estoy viendo las estadísticas, como casi el 80% de los pases son completados satisfactoriamente. Como más de la mitad de los regates también son satisfactorios, pues son, ¿cómo se dice? Como se logran. Entonces, es donde tienen las fichas puestas. Que el man bajito tiene 25 años, 24 años, muy joven. Es jugador profesional hace 6 años, creo que fue que leí en alguna parte. Tiene mucha experiencia, juega en una liga top, le tiene mucha fe. Y como les dije, desde el Mundial pasado, si ustedes miran los amistosos que ha jugado Japón, bueno, como clasificó, pues que clasificó con mucho tiempo de anticipación, pero los últimos amistosos que jugó contra Inglaterra, en Inglaterra le ganó, contra Escocia. El último partido para ir a un último partido perdido fue con Estados Unidos hace más de un año. Entonces, pues tienen muchas. Yo le pongo la ficha a mis amigos japoneses. Arigato. Arigato. Además, Japón nos tocó de rival en Rusia, ¿no? Pero no estaba, digamos que hoy está más fundamentado y tiene más experiencia los jugadores. En esa época no fue fácil, igual Colombia ganó 3-1, creo que fue. En Pero Brasil ganamos, en pero Brasil 3-1, sí, pero perdimos con ellos en perdimos. Rusia. Ujú. Brasil, es cierto, Brasil perdió, ajá. Ah. Entonces, muy ordenaditos. Yo escogí uno porque es como el extremo que todos miran, Bien. pero van a ver que Japón corren juntos, Muy atacan disciplinados, muy, juntos, muy disciplinados son. Y rápido. muy Sí. rápidos. De Le centro de ganaron, gravedad bajo. le ganaron a Alemania en el último mundial. Sí. Alemania y España, en el último Sí. mundial. Y ahí también hay que tener en cuenta que Minamino, que era figurón, se lesionó recientemente y no va a ir a este mundial. El de Bayern. No, No, Kim. él jugó el de- en Liverpool y él está en un equipo francés, pero no me acuerdo si es el Lyon o el Mónaco. No es Endo. Endo no era el que jugaba en el Liverpool. El que está jugando ahorita, sí, es Endo.
pero Minamino lo llevó Jürgen Klopp al Liverpool. No me acordaba de él. Sí, ese man le pasó lo mismo de Falcao, pero en diciembre. Ah, Juan Entonces madre. se pierde el Mundial. La misma Estaba lesión. leyendo acá que juegan en Mónaco ahora. En Mónaco. Mm. Bueno, nos vamos con el intocable. Perdón, antes de que pase, también le ganó a Brasil ahorita, final del año pasado, en octubre del año pasado, a Brasil, empató con Paraguay, Bolivia, Ghana, todos sus equipos les ha ganado. Entonces, tienen muy buen año. Tienen Y enchufado. sigue siendo potencia, Ah, porque en Asia son potencia. Nació son potencias, sí. sí, sí. ¿Listo, Pacho? El intocable sueco. Pues yo me puse a investigar esa nota y acaban ustedes de joderme porque es Isaac. El Liverpool que no le hace un gol a nadie y es la figura del equipo. En él están todas las esperanzas. Entonces, me puse ahorita a mirar cómo decía salud en un sueco y se dice Skol. Entonces, lo único por lo que vamos a hacer ahí. Este equipo sí, de verdad que es Isaac y dicen que es un delantero muy técnico, elegante, puede jugar como 9, segunda punta. Y tienen otro que se llama Kulusevski, que es del Tottenham, Sí. que es la creatividad, la conducción, y en la defensa tienen a un man que es Lindelof, del Manchester United. Entonces, digamos que está ahí la base de todos los equipos, su defensa, su medio y su delantero. Pero entonces, si la esperanza era Isaac, Lo que pasa es que Isaac hizo una temporada increíble. ¿Con quién fue? Con el Newcastle, creo. Con el Newcastle, sí. y él venía lo com- De la lo Real compraron Sociedad. por Real Sociedad. y lo compramos una millonada, el señor Slot. Mm. Pero este tipo como hace un gol y se lesiona y no jugó más. Exacto. Entonces, por eso también no tiene una marca de goles en la temporada, pero en el Newcastle era infalible. Sí. Alex está en mute. A beneficio de él, pues sí, las lesiones son lo que lo han parado, pero sí, él venía de una temporada muy buena con el Newcastle cuando lo compró el Liverpool. O sea, él ha demostrado que es rendidor siempre y cuando esté bien. Y de hecho, no sé cuántos goles hizo al final, como 2 o 3. Liverpool. Sí, Tengo en mi cabeza que hizo 4. Y él hace el cuarto y se lesiona y de ahí no volvió a jugar. sí, o sea, además que como que el sistema no le ayuda tampoco, ¿no? O sea, Yo creo que no es sé, eso. o sea, El de sistema ahí no le Liverpool ayuda, no es le que ayuda. el Liverpool está muy descompensado. No le llega el balón, qué sé yo. O sea, O sea, lo mismo que hablábamos ayer con Wirtz en Alemania. O sea, como que los jugadores no están en las posiciones que más sobresalieron antes. Bueno, este sí es centro delantero, pero también creo que compraron mal, porque estaba Ekitike. Al fin Ekitike, ¿que es izquierdo o es centro delantero? Entonces, pero bueno, o sea, el tema es que este Isaac, yo le doy el beneficio de la duda. A mí me parece que es un buen jugador porque en la Real Sociedad también jugó bien, pero el tema de las lesiones es lo que lo tiene complicado. No sé si llega pleno para el Mundial. Exacto. No llega con ritmo. Ahí averigüé, ya hizo 3 goles en toda la temporada. Y sus padres son de Eritrea, pero él sí nació en Suecia. Bueno. Y nos queda la poderosa selección Túnez. ¿Cuál es el Águilas. intocable de Túnez? Las Águilas de Cartago. Hay dos que son el mediocampista talentoso, el que genera algo de ideas y distribuye el balón, y está el otro mediocampista que es un poquito más táctico y de contención. Aníbal Mejbri es el talentoso, es el que aporta la diferencia y el que ayuda con los goles. Él juega en el Burnley de Inglaterra. Para ubicarlos, ese fue el equipo en el que estuvo Vincent Kompany antes de ir al Bayern. El otro jugador importante, que es el que les comento, que es un mediocampista más táctico, un poquito más de contención, se llama
Elcherkirchen y juega en el Eintracht Frankfurt. Y esos dos son el eje, son como, no sé, Freddy Rincón y el pibe, son las personas que en el medio distribuyen, entienden, sí, porque es que como les platanizo a Túnez, hermano, o sea, me toca ponerles algo así. Todos hablan de severos jugadores, todos los tienen ubicados a estos manes, pues no. Entonces les traigo una traducción al chichumbiano. A lo Son los colombiano. dos grandes referentes y que tienen pues la mira de su país y en los que están la esperanza del equipo. En Pero, realidad, pero- este es un equipo que es más equipo que figura, ¿no? Como casi todos los que me han tocado, son así. ahí le Son echaron más el equipo vainazo que al figura. director, ¿no? Sí. Todos también lo sufrido, al único que le tocan los buenos es a No, o sea, me toca averiguar por el plato típico y toda esa vaina de allá de los países. El trago, el trago. Sí. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Japón y Suecia se van a enfrentar en Dallas por la tercera fecha de los grupos el 25 de junio y a la misma hora va a ser Túnez, Países Bajos, en Kansas. En los 1-1 de ellos, Japón y Suecia se han enfrentado en 5 partidos, una victoria para cada uno y 3 empates. Hay una curiosidad que encontré y es que uno de esos partidos no es de la selección mayores, es de los Juegos Olímpicos del 36, donde Japón le gana a Suecia 3-2 y se conoce como el Milagro de Berlín, ese partido. Mientras que Túnez y Países Bajos solo han tenido un partido que fue amistoso en 2009 y empataron a un gol. Vámonos ahora con las debilidades, el talón de Aquiles de Países Bajos. ¿Cuál es, Alo? Bueno, uno de los temas que más preocupa de Países Bajos es la ausencia de un 9 letal, tipo Ruud van Nistelrooy o Robin van Persie. Como lo mencioné antes, Memphis Depay es como la referencia en este momento en esa posición. Lo que pasa es que ha tenido muchos problemas físicos y su consistencia con Países Bajos no es muy buena. Entonces, eso es uno de los principales, de sus principales problemas. Adicionalmente, que cuando se le encierran, el delantero no es capaz de generar espacios para poder hacer la diferencia. Necesitan, o sea, los bloques bajos los afectan mucho en el sentido de que tienen que abrir las bandas, pero no tienen un delantero centro que defina. Eso es uno de las debilidades. Otra es, a veces las distracciones en la saga, le pasó con Ecuador, se distrajeron, Roja, si no estoy mal, fue el compañero de saga de Virgil es Nathan Ake, que jugó en el Manchester City. Y en esa, contra Ecuador, precisamente los cogieron mal parados y fue una roja directa para. No estoy seguro si fue Virgil, no, creo que fue Ake el que terminó expulsado. Entonces, contra las transiciones muy rápidas, porque los cogen mal parados, porque suben mucho el bloque, porque les gusta presionar alto, si les atacan la espalda, van a sufrir mucho. Y otra de las cosas que encontré que dependen mucho de la creatividad de Frankie de Jong. Son un equipo que se mueve muy bien por los costados, por las alas, por los extremos, perdón, pero el juego interior depende mucho de Frankie de Jong. Entonces, si él no está, digamos, en un partido, no hay nadie que genere juego por el interior. Y si les tapan las bandas, van a quedar complicados. Otra cosa, uno de los que más también tenía minutos, Xavi Simons se lesionó y no va a ir. Y ese también era uno de los jugadores importantes que utilizaba mucho Ronald Koeman. El jugador que expulsaron en ese partido fue Dumfries. Bueno. El lateral derecho.
Muy bueno, juega en el Inter. Ese también es uno de los importantes, pero sí, pero fue un error de la saga. Creo que fue, no sé si fue de Virgil o fue de Ake, pero fue por un mal retroceso de la defensa, que los cogieron mal parados y Ecuador les hizo, de hecho fue penalti y Ecuador empezó ganando 1-0 y lograron empatarles. Es que Virgil es muy buen defensa, pero él trata de cubrir los errores de los otros y el acabose a veces porque muchas veces le ganan la posición, deja el espacio. Entonces, En el 1 contra 1, Virgil es un monstruo. Ese tipo es un letal. monstruo. O sea, no es capaz de ganarle. El problema es cuando lo cogen 2 contra 1. Ahí generalmente puede perder, porque aunque temporiza muy bien, cuando se sale de su posición, ahí es cuando cometen los errores. Y de nuevo, el Liverpool es la referencia con AT Exacto. este año. No sé si fue porque eran los rumores del Real Madrid que lo quería, pero Konate ha tenido una temporada terrible y hace ver también mal a Virgil, pero Virgil para mí es un defensa muy bueno. De acuerdo. Sergio, el talón de Aquiles de Japón. Eh, pues por el centro de gravedad bajo que tienen, el físico es su principal problema. Son muy buenos atléticamente, tienen mucho cardio y no tienen problema de estar corriendo todo el partido, pero cuando juegan con equipos que son muy físicos, que van al golpe o juego aéreo, les dificulta mucho. El técnico pues sabe y todos lo saben, entonces ha intentado trabajar en eso y ahora ya no están como pase largo como antes era. Ahora ya pueden asociarse más y tener el balón o jugar de contragolpe, no necesariamente fútbol directo como antes. Pero sí, definitivamente el juego físico y por arriba es su principal talón de Aquiles, lo que más les duele, por la estructura, pues por cómo son físicamente ellos. Listo. Y Fabián de Suecia, Bueno, ¿cuál es el talón de Aquiles? ya les dije que uno de los jugadores importantes es Kulusevski. El hombre está lesionado, entonces no va a participar. Entonces, esa es una de las debilidades porque él era el que organizaba el equipo. Entonces, no hay creatividad en el equipo actualmente. No hay quien haga como el manejo del balón. Es un equipo que se defiende mucho y no tiene como muchas ideas para armar un juego. Depende de Isaac. Entonces, vamos a ver si el hombre en el Mundial se despierta, hace sus golecitos y ayuda al equipo porque es una dependencia absoluta de lo que haga él. Igualmente hay mucho, el ritmo es muy lento en construcción, como que salen solamente por los lados, por las bandas y muy lentamente. No son un equipo agresivo, sino como que son muy de esperar y ver qué hacen y contragolpear. Listo. Hayes, ¿cuál es el talón de Aquiles de Túnez? Pues los equipos que son altamente defensivos tienen un problema y Túnez no es la excepción a ese problema y es una profundidad limitada, es que termina reflejándose en una falta de gol que ha sido como su gran talón de Aquiles. Eso le lleva que como consecuencia después le sea difícil remontar un partido, abrir bloques cerrados y en realidad el gol no es como que el gran protagonista en el espectáculo del fútbol de la selección de Túnez. Al ser muy cerrado y tener tan cerrados los espacios interiores, también son muy débiles cuando reciben ataques laterales con gente habilidosa, porque pues les desarma su estructura. Y equipos desequilibrantes o que sean practicantes de la presión alta les complica mucho el juego. Son altamente defensivos, son compactos, pero hacer goles no es precisamente su mayor virtud.
Listo. Bueno, ya tenemos todos los conceptos, toda la historia, todas sus figuras y debilidades. ¿A quién le apostamos en este grupo que siento que puede estar muy dominado y peleándose segundo y tercer puesto? Sí, aquí la pelea entre No, segundo y yo tercero. no lo veo tan así. Yo creo que el primer partido va a definir todo. Si se van a un empate, Holanda, Japón. Es que yo le creo a Japón. La verdad, yo le creo a Japón. Japón, sobre todo, por ejemplo, que hablamos de la defensa de Holanda, que son altos. Pues no sé si se puede decir lentos, pero comparado con los japoneses, va a ser un partido muy difícil para los holandeses, yo creo. Para los Países Bajos, perdón. Sí, ¿qué le iba a decir? Van y me demandan allá por Sí, 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 sí. Yo creo que Holanda va a ser el número uno de. Puede que Japón de pronto le pueda empatar, no estoy diciendo que no, pero me parece a mí. Primero que todo, la historia dice que en la fase de grupos siempre avanzan, cuando hay fase de grupos, porque en los primeros mundiales no hubo fase de grupos, sino era un partido, en el 34 y en el 38 solo se jugaba solo un partido para avanzar a la siguiente ronda, pero desde que hay fase de grupos siempre han avanzado, y siempre han avanzado en una buena posición de primeros, y en los últimos mundiales así lo han hecho. O sea, difícil que le quiten el primer lugar a Holanda. Perdona, a Países Bajos, otra vez. Países Bajos. Entonces, yo creo que para mí veo más a Japón de segundo y todo depende a quién el señor, el pibe Valderrama de Túnez y el Freddy Rincón de Túnez le hagan el daño. Sí. O sea, eso va a depender mucho a quién le quiten puntos ¿Cuál, para esa cuál es el segunda último partido, o la tercera Julián? posición. ¿Cuál es el Túnez último partido? contra Países Bajos y Japón-Suecia. Esa Es es la que última jornada. nos pasa como con el grupo que veíamos en la emisión pasada. O sea, ese último partido se la tiene fácil a Países Bajos. Entonces yo creo que Países Bajos sí, seguro, pues tiene la responsabilidad, ¿no?, de hacerlo. Y aunque Japón y todos le arañen, pues de ahí en adelante le quedan los dos equipos, digamos que más fáciles del grupo, a Países Bajos. Entonces, remontar y consolidarse en el primer lugar del grupo, digamos que está fácil en el camino de Países Bajos. El segundo, pues yo sí, pues, le comparto a Sergio. Yo creo que Japón tiene la disciplina, el crecimiento, y siento que viene con un impulso y una racha en crecimiento, y de pronto este año se les cumple. A los otros dos equipos no les veo tanto eso, ¿sí? Es mi percepción. Y el grupo puede estar abierto después del primer partido, como dicen, pero igual siento que puede ser primero y segundo. No sé si aquí haya tercero. Es que Porque depende. ya haya un cuarto. El primer partido es Suecia-Túnez. Entonces, si hay un ganador, puede haber un tercero. Yo creo que Suecia le gana, ¿no? No puede ser que no le gane a Túnez, ¿no? No, es que son muy parejos esos dos equipos. O sea, Yo los veo muy yo siento igualados. que Eso es un empate y se matan los dos. Puede ser. Yo por lo menos creo que Suecia no merece estar en el Mundial No. es que y realmente yo- yo sé que el fútbol no es de merecimientos. Pero ¿por qué va a pe- sacar a su hermano así de patadas, hermano? No, es que clasificar como clasificaron sí es un descaro. Sí. O sea, cuando sean 64 en la nueva idea de mundial que es el que tiene el señor Infantino, pues el importante ahora va a ser la Eurocopa, la Copa América, porque cualquiera está yendo a un mundial. Listo. De pronto no clasificaron en la fase de grupos, pero es que no ganaron solo partido en la zona clasificatoria, me parece a mí muy descarado. es que la figura de que vayan muchos equipos, pues inicialmente no suena tan mal. El problema es cuando aparecen cosas como esas, que clasifique uno sin ganar. Sí. O sea, eso no tiene idea lógica, eso tendrían que arreglarlo. O sea, usted no puede clasificar sin haber ganado un solo partido. Es como O sea, falta. algo está mal en esa manera de hacer las cosas, porque no tiene sentido. Y pues bueno, ya están allá, de pronto da la sorpresa, porque así es la vida.
Sí, tal Cuando se cual. mete por la ventana, encuentra la nevera abierta. Es que realmente es ganar un partido. Hey, si Suecia le gana a Túnez, listo, quedó. Ya. Sí, Exacto. pasa tercero. Sí. Ya. Ahí Pero, está. pero Jesús, o sea, no veo a Túnez es porque, según lo mismo que usted nos dijo, a Túnez hacerle, o sea, defienden bien, pero hacer un gol es un problema. Sí. Sí. O sea, Ajá. ¿cómo le van a ganar si no saben cómo atacar? O sea, No, exacto. y, No, ellos y- es lo y es la mismo, o sea, lo mismo mentalidad, que perdón, todos los equipos que me han tocado. Quédense atrás y prenden la moto. Otra queja. No. Y no lo digo como queja, lo digo porque es casi que una realidad. Ese es el fútbol exacto. moderno. O sea, los equipos que no tienen figuras, A a eso cerrarse. juegan. Y así tienen que jugar. Es que no, casi que no no pueden jugar es un diferente, es cierto. invento. Ah. Tiene que ser así. O sea, un equipo que no tenga figuras, que no tenga Messi, que no tenga tipos que desborden, que no tengan una estructura de juego ni un historial, juegan así y así es que lo logran. Este equipo pasó de primero, haciendo goles y haciendo casi todos los puntos en su eliminatoria. O sea, un equipo que tiene, en cierto sentido, diría yo, más seriedad que Suecia. ¿Sí? Por ver su... Es que también contra quién jugó, ¿no? Es que una cosa es que pase de primero en un grupo que le toca. No, sé. hágale, pero pasó Ganó. ganando, ¿sí me entiendes? Que el otro hizo ¿en qué grupo sí, jugó? Ni un punto, ni un punto. Es que muy o sea, difícil. ¿cómo llega? O sea, imagínese usted un grupo, Brasil, Ecuador, no sé qué, y Venezuela pasa sin ganar. O sea, Sí. sí, pasó lo mismo, o sea, lo mismo da. Ah. Obvio, los equipos contra los que jugó en la eliminatoria Túnez, pues no son Pero son los que le tocan. pentacampeones, Sí. ni nada, mire, fueron Namibia, la poderosa Iba e a indomable decir eso. Liberia, la indómita Malawi, la tierra del español en África, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. O sea, marica, eso es como, no sé, Sí. Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que le hacen más equipo, le hace más partido, El sí, Bucaramanga. el Fortaleza, o sea, no sé. Y puedo sonar arrogante, pero los manes hicieron la tarea, o sea, y pasaron de primeros, o sea, no fue el equipo africano que Sí, pasó de tercero. sí, no es su culpa que le tocó jugar contra esos. Sí. Hizo la tarea, o sea, si le tocó el grupo así, es como Holanda, ahorita le tocó como el grupo de Alemania que le tocó una papaya verde, otra más madura y otra más madura, pero en realidad todos son papayas, o sea, si Sí. no aprovecha y pica toda esa sala de frutas, muy bobo, sí, hágale Pero pues. las predicciones de las casas de apuestas es Holanda, Japón, Suecia y Túnez. Es que es la ¿Cuál- lógica, es la lógica. Ajá. Nada que hacer ahí. Lo que le digo. Pero Hayes, o sea, a mí me parece o sea, es que los equipos que usted menciona, si usted me dice es que está jugando, no sé, contra Holanda, enciérrese, weón, porque sabe que Holanda lo va a volver mierda si usted no se cuida atrás. Pero contra equipos como esos, yo creo que pueden jugar otro tipo de fútbol, ¿no? O sea, si son, porque Túnez no es la primera vez que va a un mundial, o sea, No, también, ha ido 7 veces, también, ha ido más que tam- Colombia. también está en como en evolucionar, como le pasaba a Colombia, weón, con el bolillo, que nos encerrábamos atrás, eso sí, entrarnos era difícil, pero vaya y cuando nos hicieran un gol, vaya y haga un gol. No, es que ese es el tema, o sea, allá voy, pero Colombia no jugó. yo no veo, yo por lo menos no veo a Túnez de último, No. pero no creo que le alcance como tercero, es mi. Venga, pero Colombia no jugó con Túnez en el Sí. 98. 98, Sí. ganó 1-0. Ganó Gol de, 1-0. gol de Calimenio. Ah, no es fácil ese equipo. No, el equipo no es, obvio no es fácil, es que esos equipos de allá no son fáciles de entrada, pero en el libreto. A mí me parece que ese grupo, o sea, está entre Japón y Holanda, pero yo diría que dependerá mucho del resultado del primer partido que es Holanda-Japón, ¿no? Sí, claro, y pues lo mismo que entre Suecia. Túnez y Suecia. O sea, Y lo otro ahí es se pueden definir que cosas. ayer bueno, en el episodio pasado no lo dijimos, pero Alemania siempre es candidata a título, ¿cierto? Sí.
yo por lo menos a Países Bajos lo meto como candidato a título porque son serios en la zona de grupos. O sea, es un equipo que aspira lejos. Y para mí este equipo no es el super candidato, no está en el top 4 de candidatos, pero sí lo tengo en un segundo nivel. A mí este año no me parece tan candidato este año a los Países Bajos porque no tienen un delantero, así que Un goleador, yo también pienso que el goleador les hace mucha. hace falta eso. Es que lo que hablábamos del grupo pasado también, en la misión pasada, o sea, es como la versión descafeinada de los equipos que hemos visto, lo que pasa con Brasil, Alemania, ayer hablábamos lo mismo, esto le está pasando a Holanda, o sea, llegan a este mundial como que sin sal allá en la orina, ¿sí? O sea, como que no tienen un referente que uno diga fijo, como que uno coge y meta todo ese dinero en esa apuesta, uno como que todavía no la cree. La historia es lo que los apoya 100%, pero Sí, total. falta ver. Pues este grupo no sé si haya tercero acá. En el de la emisión pasada sí lo veo un poquito más claro. Pero yo creo que si hay un ganador entre Suiza y Túnez en ese enfrentamiento, yo creo que sí puede haber un tercero. Sí, Es que solo se necesita un partido, Hayes. O sea, que gane uno tiene posibilidad de estar como mejor tercero. Sí. O inclusive empatando 3 partidos, 0 goles, puede pasar. También sí. Pero es que a Túnez le toca el último baile con la más fea. Necesitando ganar de pronto, exacto, necesitando meter goles. Pero por eso, el partido de Túnez es ir a pelearse con Suecia. Suecia el primero, claro. Que es como que el rival más asequible para ellos. Porque a mí me parece que Japón Japón es fregado. Japón le ganó a Inglaterra, a Brasil, o sea, a Escocia, sabe jugar con europeos. Por eso yo no creo que Japón pierda fácil contra Holanda. No, y Japón va en una curva, esa curva chévere. Sí. Pero y no es el equipo latino que va a enloquecer y que se va a poner allá la familia. Yo incluso creería que más que una curva ya está en su llano, ¿sí me entiende? O sea, no está en el aprendizaje, sino que ya está sostenido, porque lleva un par de años. Ya llega. Bien. El mundial puede ser su meseta ahí donde lleguen. Pero el mundial pasado muy bien, le ganó a España y a Alemania. Por eso digo que no sé si de verdad Holanda sea capaz de ganarle a Japón. Pues ahí es donde se define el primero del grupo, sin lugar a dudas. Sí. Que me parece curioso que el primer partido sea ese, ¿no? Como el 1-2. Pero es que como le ganó esos partidos. ¿Es el mismo técnico, Sergio, el de Qatar, con el que está ahorita? Sí. El tipo se les encerró y eso sí les mandaba balas por los lados y vaya y... Pero eso era, hace 4 años jugaba más al pelotazo, ahora ya son más organizados y pueden llevar el balón. Yo creo que ellos se adaptan, ellos son muy buenos contra los rivales asiáticos, pero que se le puedan abrir así tan fácil a un europeo, no lo veo tanto. Pero sí, o sea, lo que sí veo es que Japón va a ser muy ordenado y cuando salen como flechas y juego directo. Y si no, vuelva y échese para atrás y cuando obtenga la oportunidad, porque así le ganaron a Alemania. En Alemania creo que fue casi en el último minuto que fue un gol que yo no sé, como que el alemán trató de dejarlo salir y el japonés se le atravesó para que no saliera la bola y ahí entró. O sea, yo pienso que estos tipos son unos guerreros y se hacen matar por esa camiseta. Sí, Japón, pero no creo que sea capaz de ganarle a Holanda. Los holandeses son serios, hermano, y siempre han pasado casi siempre de primeras en la fase de grupos. Entonces, yo creo que Japón segundo y no sé, no sé, ahorita con Hayes ahí, es que Hayes con la Virgen, con la rama, con todo eso, puto, le hace cambiar No. Véanme que ayer yo estuve muy conservador, o sea. Pero es que con Curazao, ¿cómo no? Por eso digo, pues, sí. Y pasó de primero, ¿no? En la CONCACAF. No, que labia la dejéis para hacerlo cambiar a uno de parecer, hermano. Todo es robado, hermano. Todo lo que me toca a mí, todo lo que ellos hacen. Manito. No. Yo solo espero que en el grupo G, que es el del próximo episodio, le guste ese.
no, Designado. gracias a mi Dios. Pude sacar la cabeza y respirar, menos mal, pero muy bien porque el que viene me va a pegar una desquitada bien chévere, ¿sabes? Ese episodio. Bueno, Dale, Hayes, señores, dale. esto ha sido todo por el día de hoy. Este es el grupo F. Mañana tendremos el grupo G, que es Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. Aquí también vamos a aprender un montón. Y bueno, no sobra agradecerle a todas las personas que nos ayudan con las vistas, con los likes, con compartir. Mil gracias a la familia de cada uno de los miembros de este equipo, de Alex, de Sergio, de Fabián, de Hayes, que nos están permanentemente apoyando y viendo los videos y comentándonos y dándonos recomendaciones. Aquí estamos siempre para mejorar. Esto lo hacemos con mucho cariño y señores, no me queda más que decirles gracias. Nos vemos en el próximo grupo. Tengan una feliz noche. Y a mí me dijeron que el señor de los tragos que por favor siga sugiriendo a los que le toca. Entonces toca hacer la pregunta obligada en los próximos episodios. ¿Cuál es que antes el licor daba de el casa? licor del país que le tocaba, que ya dejó de darlo? Es que vea, Suecia es un vino como no tan rico. Ahí estuve averiguando, pero me parece que es un vino agrio, entonces no. Pero, ¿estuvo en la SAC pidiendo muestra o qué? ¿Cómo así que es agrio? ¿Cómo sabe? Pero el Porque trago debe de haber sido el tener saque, por todo lo ejemplo. Es el único trago así como serio que uno ve que hay en el grupo. Pues el ganador es el saque, digo yo. Va a tocar meterle eso también, el trago con el que se emborrachan cuando pierden los partidos. Sí. El trago ganador del grupo.